En nuestra siguiente entrevista vamos a hablar de historia, de geografía, de pasado y también de presente de una localidad joven, un municipio que nació como tal en 1991, pero que hasta entonces también había acumulado una historia bastante importante anterior. Para conocer un poquito más de qué va todo eso, vamos, estamos hablando de Arroyo de Lojanco, que ha sido el último municipio creado en la provincia de Jaén, que se segregó de Beas de Segura. Pues para hablar de todo eso hay un libro que se presentaba el pasado viernes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arroyo de Lojanco, un tocho, porque la historia de este pueblo es importante, aunque sea un pueblo pequeño. Bueno, pues un tocho que ha sido elaborado por Francisco Cabrera Piña y por Andrés Marín Sánchez, el cronista oficial de Arroyo de Lojanco. Andrés está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Andrés. Buenas, buenos días. Menudo tocho de libro, ¿eh? Sí, Vamos a hablar de la historia, del pasado, de un poco de todo, un poco de de todo. Arroyo. Y les ha salido bueno, que se podría haber hecho por entregas incluso. Sí, sobre todo cuando hablábamos entre uno y otro, nos Ajá. mandábamos la documentación, no que había en los correos electrónicos. ¿Cómo surgió lo de hacer un libro dedicado a Arroyo de Lojanco? Pues, Así, tan denso y que supongo que ha tenido mucha aceptación. pues surgió porque este profesor ya jubilado Ujú. del Arroyo que vive en Granada, pues siempre tenía gran afición con su pueblo y contactamos, empezó a darme opiniones, a hablar sobre el Arroyo. Un día que fue pregonero de la fiesta del Arroyo, Ajá. pues ya ahí entablamos más conversación y nos pusimos de acuerdo para Para hacer pasar el a libro, ¿no? trabajar. Había que la necesidad de recopilar datos, de Sí, poner sobre la mesa qué es Arroyo de Lojanco, de dónde viene y a dónde vamos también, de sí, paso. Porque esto es la base de lo que es Arroyo de Lojanco hoy en día. sí, eso es. Entonces empezamos primero, pues lo primero donde pisamos, el suelo, Ajá. donde respiramos, por la vegetación, el clima, la vegetación, la fauna, Ajá. y luego ya seguimos ya a lo que es la historia, a la historia del neolítico, porque allí hay yacimientos que no estén explotados, pero sí por gente amateur Sí, sí. lo ha ido sacando en varios sitios, varios yacimientos, y luego en la época romana, que tuvo mucha importancia, con los baños, Ajá. con la villa romana de los baños. Ajá. En la Edad Media, pues prácticamente ya aquello desaparece, Ajá. porque no le interesaba a los nuevos ocupadores de estar en un llano, Ajá. y aquello desaparece, se va perdiendo, y solo se quedan pues dehesas. Aquello sobre todo la llanura del Arroyo era una gran dehesa, Ajá. que ha sido dehesa hasta casi el siglo XX, Ajá. la dehesa de Artanché. Y, y allá, después de la Reconquista, se establecieron muchos conquistadores Ajá. en aquellas tierras, se nos que le dieron tierras, y entonces ahí había varias familias, como los Bedoyas, Ajá. que venían del norte, los Besmares también venían de Cantabria, y creo que esto, aunque hay vienen varias teorías en el libro, yo la mía la baso del nombre del arroyo, de los Jancos, la baso en esta gente que tenía sus leyendas de Cantabria, donde existían, según ellos, los Jancanum, los Jancos, como los nuestros, Sí. la tierra alrededor de Santillana, el Bar del Paz, que es de donde eran oriundos. Entonces esta gente se establecieron allí, y también había de la familia de los Sandovales, Ajá. que tuvieron mucha importancia en Beas, también tenían fincas en aquella época, también seguro por la conquista, en los que era muy aproximado a lo que era el núcleo urbano del arroyo. Tenían varias fincas en los alrededores, y entre ellos hubo un personaje que fue amigo de Quevedo, Ajá. un Sandoval que fue amigo de Quevedo, se escribieron muchas cartas, y estuvo casado con una bedoya que tenía tierras allí en el arroyo, y de hecho todavía tiene en una finca agraria que se llama Los Álamos, tiene su escudo de los Besmares, de los Bedoyas, que diga, está todavía allí. Ajá. Y esta es Leonor de Bedoya, la mujer de Sandoval, que fue un amigo muy importante, que bueno, muy importante, no, un amigo de Quevedo. Se escribió unas relaciones, hay unas cartas que tuvieron, mandándose cosas, porque este hombre quería conseguir el hábito de Santiago, y a ver si le puso de intermediario a Quevedo sus relaciones con los grandes señores que gobernaban prácticamente España, Ajá. porque era pariente también del duque de Uceda y de Lerma, de aquella válido, y entonces empezaban a escribirse para ver si conseguía el hábito de Santiago. Me parece a él, no, a un hijo se lo consiguió, a otro el Carvajal tenía el hábito de Calatrava, Ajá. pero no consiguió
no consiguió el hábito de Santiago. Ajá. Todo eso se recoge en este No, libro. en eso no, eso es porque hemos hablado así un poquillo por encima. Pinceladas de la historia. Pinceladas de la historia. Yo lo que veo es que, porque yo tenía la sensación de que Arroyo de los Jancos era un pueblo muy nuevo, a pesar de, bueno, de ese museo que hay sobre la cultura romana, que hace un poco referencia a ese pasado que nos han nombrado hace un ratito, pero que en realidad Arroyo de los Jancos tiene un pasado bastante importante en lo que a historia se refiere, ¿no? Sí, ahí es lo que más nos vamos a fijar en la historia, además de hablar de los periodos paleolíticos, con los alrededores también, con la comarca, porque no nos centramos solamente en lo que es Arroyo, en Arroyo, en la comarca y alguna vez en la provincia. Cuando se habla de la economía, de por qué surgió el pueblo en la economía, hablamos del cultivo del olivo, no hablamos solamente lo que pasó en el Arroyo, sino el fenómeno que pasó en toda la provincia de Jaén, a finales del siglo XIX y el principio XX, por etapas, lo vamos clasificando por etapas, cómo va progresando el cultivo, porque pasamos de policultivo, que todavía viene el siglo XIX, con pequeñas, sobre todo por aquí, y aquí también sería, pequeñas zonas cultivables en el que había de todo. Se sembraba cereales, ya fuese cebada o trigo para los animales o para las personas, tenían su viña, todo el mundo tenía una pequeña viña y tenía también pequeños olivares. Y entonces al final del siglo XIX empiezan a desaparecer esto empiezan ya todo, arrancan las viñas y empiezan a sembrar olivos. Y ya hasta las huertas que había hasta mediados del siglo XX van desapareciendo las huertas, van poniendo en las mismas huertas, van sembrando olivos. Van desapareciendo muchos montones de cultivos que había. Entonces el policultivo, todo eso lo vamos también relacionando ahí. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es la estructura del libro para que no nos perdamos? Bueno, pues que coja el libro, ¿qué va a encontrar? Lo primero va a encontrar la situación, la extensión y los límites. El relieve de la provincia, empezamos con el relieve de la provincia de Jaén y luego ya vamos al relieve del Arroyo, que se divide en 4 zonas. El cauce del Guadalimar, la zona las terrazas, que son los llanos, que hay por encima, hay un desnivel del río, del cauce del río, que se llaman las terrazas del Guadalimar, la tercera terraza, luego viene la medianía, cuando ya empezamos a subir cuestas, un poco cuestas, y por último los cerros. Y todo eso vamos explicando cómo son la clase de terreno que tiene cada una de estas zonas. Luego también las comparamos con las altitudes y pendientes de la comarca de Segura. Claro, la del Arroyo, la más alta llega a 1020 y tantos metros, la cima más alta, y luego nos vamos a la de Segura ya. 1023, que tampoco es poco. No, ¿Esa parte dónde estaría? Esa parte está en el sur. En el sur. En el sur, cuando vamos de aquí hacia el Arroyo, a la parte derecha de la carretera. Entrando casi ya al Parque Natural, ¿no? Sí. Ahí es donde empieza la sierra de Segura. Cruzamos el río y está la Sierra Morena, que es donde está el pantano de Guadalmena. Pero básicamente lo principal es que Arroyo es un territorio muy llano, ¿no? Muy llano. Aunque tenga esas inversiones en parte de sierra, donde se alcanza más altura, pero lo básico... no son agrestes tampoco, son sierras cultivables, están todas cultivadas de olivos, que no hay algunas manchas... Es de lo más llano que hay en la comarca. Sí, de lo más llano. De lo más llano, ¿no? Eso en cuanto a características geográficas. Luego, ¿qué más encontramos? Luego tenemos, después de los suelos, veremos la evolución geológica también. Pues hablamos de España, de Andalucía y luego del Arroyo y la comarca. Luego hablamos del clima, hablamos las fuentes meteorológicas que hay, 4 estaciones que hay, una que hay en el Arroyo, otra en la del pantano de Guadalmena, otra en el Llano Vela, que hay ya eso en la parte de Chiclana, en el término de Chiclana, pero eso está muy cerca del Arroyo, más cerca que de Chiclana. Y otra en el término del Arroyo, ya en los cerros, en las cuestas, mejor dicho, en la medianía, que es los Perales, el cortijo de los Perales. Y entonces ahí hay una secuencia de más de 50 años, tenemos ahí del clima, de la temperatura, de la lluvia y todo eso. ¿Qué datos podemos destacar? ¿Se acuerda algún dato así importante de extremo, por ejemplo? Bueno, datos extremos no habíamos tantos datos extremos. Los años de la sequía que yo me acuerde, no de estos datos que hemos hecho el estudio de los últimos 50 años, sino por ejemplo, el año del hambre, el famoso año del hambre del 46. Aquello me parece que llovieron 200 y pico litros. El año. Este año estamos más o menos, ¿no? Más o menos, pero es que ha habido años también muy aproximados después. Y luego ha habido años muy buenos de 1100 litros, pero eso eran los años 60. Y me parece en 1996 y 97, ese año me parece que también rozaría los 1000 litros, que estaba el pantano de Guadalmena casi seco y se llenó, tuvieron que abrir las compuertas para arriba para desaguarlo, porque aquello era... Si pasara eso ahora,
Porque está el Pues pantano. estaba más bajo que ahora. Más bajo que ahora. Sí. Y ahora está bajo ya. Sí. Tiene un nivel bastante bajo. De hecho, hace poco hubo unas protestas allí Sí, en la presa estuve para allí. reclamar, estuvo allí, ¿no? Sí. Para reclamar que no se dejara sacar más agua, Sí, agua. porque por lo menos tendrá que quedar un poquito para poder llegar al verano, ¿no? Sí. Pues después de lo del clima, con sus gráficos y todas esas correspondientes, sus comparaciones con lo de la comarca, bueno, vemos que eso es donde más templado, el clima más templado hay de toda la comarca de la Sierra Segura. Ajá. Y donde menos llueve, es más árido también, Ajá. es más árido. Luego empezamos con la hidrografía, que la dividimos, las aguas superficiales y las subterráneas. Ajá. Pues todas, como pertenecemos a la cuenca de Guadalimar, pues hablo de la ecología de la cuenca de Guadalimar, del territorio y la población, lo que hace, el uso del agua que se hace en esta cuenca. Ajá. Y luego varios estudios geológicos sobre el agua en el término en la cuenca de Guadalquivir. Hablamos de las aguas subterráneas, hablamos de la unidad de la Sierra de Cazorla, que pertenecemos donde estamos ahora mismo también, la unidad de Beas y sus sectores, y aguas superficiales en la subcuenca del arroyo y aguas subterráneas. No podemos hablar de la unidad en las aguas subterráneas del arroyo, no hay estudios, porque muchas veces cuando se ha dicho de hacerlo, algunos especialistas decían, si tienen el pantano, ¿para qué quieren hacer allí prospecciones? Si cuando necesiten agua, cuando necesiten agua, lo cogemos de las heladas del pantano. Pero también hay sitios para captar agua para la población, ¿no? No es Sí, solamente había unas fuentes que serían superficiales, por encima a 5 kilómetros del casco urbano, al lado del arroyo, el cauce del arroyo, y allí ese es el agua principal cuando se puso el agua en el año 72-73, de allí se cogía y se sigue cogiendo, lo que pasa es falta agua. Claro. Y encima con estos de riego de las olivas han hecho pozos también, y entonces se lleva esa agua. ¿El arroyo suele llevar agua muchas veces al año? El arroyo Pues, hasta hace 3 años tenía agua. Tenía que ser años muy secos que tenía agua. Y antes de empezar la sequía es que yo creo que empezaron a hacer sondeos y cogieron el agua y no le dejaban llegar al pueblo. Lleva prácticamente 3 años que no llega el agua. No llega ni cuando llueve. No, cuando llueve una viajilla. Un riachuelo y se corta. Se corta, termina de llover, se corta. Una lástima, ¿no? Porque eso le daría mucha vida al pueblo también. Sí, el río siempre pasando. agua. Yo me acuerdo de coger hasta peces. Sí. Unos pececillos, estábamos en la escuela, nos metíamos, porque estaba al lado de la escuela, del grupo escolar, que ahora donde está el hogar del jubilado, bueno, también de la residencia de mayores, y nos bajábamos allí y cogíamos muchas tardes empezábamos allí con una lata. 6 peces es porque había agua todo el año prácticamente. Claro, todo el año. Lo único que era se contaminaba con la jamila que le echaban de la fábrica. Que antes los vertidos hacían... Se echaban allí, y entonces, claro, eso era lo peor, pero eso ya lleva años que no se hace. Ya. Sí, pero tampoco hay agua. Pero ha desaparecido también los peces. Yo no sé, una especie de boga me parece que era aquello. Habría que preguntar, a lo mejor es viable hacer un sondeo anterior y echarle agua directamente al río. Se ha dejado ahí una miaja de un pozo, y entonces la última ya de la salida del pueblo del arroyo hay una pieza de muro para que haya unos patos y entonces tengan ahí agua. Pero eso es de un pozo unos terrenos que compró el ayuntamiento, y con una placa solar le están echando agua allí, pero es en ese trozo. Hay un trozo. Por lo menos se ve algo con vida. Pues después de eso hablamos de todas esas cosas y vuelvo a decir de la comarca. El paisaje, hablamos de la fauna piscícola, y también de los animales terrestres y de los pájaros, todo eso hablamos también, de los que había hasta hace poco, porque ya muchos han ido desapareciendo. Sí. Luego vamos a otra parte, que es la segunda parte, que es el desarrollo demográfico, y entonces aquí empezamos ya con los asentamientos primitivos, la necrópolis, y donde hablamos del Neolítico y su revolución, en la edad de cobre, la edad de cobre en general en toda la zona, y luego en Arroyo de los Jancos. Hablamos también de la península ibérica durante el primer milenio, una especie de resumen de fenicios, griegos y cartagineses, porque claro, en eso nosotros estábamos en ese espacio. Pues decimos en qué espacio estábamos, el espacio de los oretanos, y ahí empezamos de esto. Y entonces ahí hablamos de los restos que se han encontrado a 1 kilómetro del casco urbano, una especie de cortijada en la Guijarba, en los baños. Hablamos de la cebuche también, que era el olivo silvestre que había en aquella época, de la religión,
de las diosas, llegamos ya hablando también ya con eso, cuando hablamos de los dioses, pues nos hablamos al santuario de Castellar, pues claro, porque estábamos unidos. El santuario íbero. El santuario íbero, porque inmediatamente después, en época romana, pertenecíamos a Castellar, a Castellano, a San Esteban, que era el municipio romano de esta parte de la provincia de Jaén. Y ahí entonces pertenecemos, en esto está relacionado el Puente Mocho, que ahora lo hablamos, Puente Mocho, que está entre el límite de Chiclana y Beas, muy cerca del límite nuestro, y ahí también se habla de eso, y quien posiblemente fue en aquella época la mecenas, que fue una mujer de Santisteban, Victorina se llamaba, y que fue la que puso los dineros para que existiese seguramente el puente Mocho. Y hablamos de eso, pues luego ya después de hablar de los 4 municipios por aquí que había, que era el de Aurge en Jaén, Vivati en Baeza, Baesuki en Vilche y Lugo, que era Santisteban que estaba hablando. De todo eso hablamos. Luego la población ya nos llevamos al siglo XVI, XVII, también hablamos de la población que había aquí. Hablamos de la decadencia que hubo a finales del siglo XVII en la población. Hablamos también algo del catastro de Ensenada, sus relaciones cuando habla de Beas, de la zona aquella, de los productos que se daban. También de las poblaciones, los poblamientos que había en el término del arroyo, que pertenecían al municipio de Beas y a la intendencia de Villanueva de la Fuente, de la provincia de La Mancha. Y entonces hablamos de aquello que eran todos, había de 14 o 15 que había en el término de Beas, pues alrededor de 11 o 12 eran del arroyo. En el término, bueno, eran de Beas todas, pero pertenecen... Está en la zona del arroyo de los zona del arroyo, que son las zonas de su influencia y en su término actual. Luego, como vemos, como van estos ya al principio del siglo XX, sigue con la misma existencia, pero al hacerse las provincias ya desaparecen en pertenencia eclesiástica y simplemente dicen granja. Granja. Y nos dedicamos también en el diccionario de Pascua Amador, también en la relación que hace de Beas, pues también sacamos también cómo era, porque habla también de la granja que se llama Arroyo, de un arroyo que lo nombra de varios nombres, lo nombra Los Jancos. ¿Por qué se llama Arroyo de los Jancos? El arroyo de los Jancos, ahí ponemos 2 teorías. Hay una teoría que puede ser por una derivación de decir de una losa grande, como decir, esta es una losanca o algo de eso, o de ahí una losa. Pero yo creo que esto viene, para mí personalmente, que esas teorías las ponemos ahí, para mí viene de hecho de los caballeros estos que venían de Cantabria en la conquista de estas tierras, que luego se las pasaron a la Orden de Santiago, que el obispo de Cuenca que venía con Fernando III Santo, se las cambió a la Orden de Santiago por otras posesiones en otros sitios. Y entonces ahí venían varios caballeros de allí, y allí es que hay mucha tradición a estos seres mitológicos. Yo en mi casa, porque mi familia, por parte materna, es larga allí en aquellos territorios, o en Beas, teniendo sus posesiones, las tenían allí en el arroyo, pues me hablaban siempre de que era un gigante con el ojo en la frente y todas esas cosas. Y de ahí viene. Y entonces a lo mejor, porque ya también en ¿cómo se llama esto? Que se daba antiguamente, unos escritos que le daba a la encomienda de Beas, Carlos I, hablaba de arroyo de los Jancos, y lo ponía así, arroyo, ¿no? Arroyo. Sin la Y, con la Y de punto, y Ojanco, con S, en vez de J, con X. Que hablaba de la dehesa de Arrachel, esa de Arrachel, porque había varias dehesas. Y esas de que como habían que cortar las ramas, y quién tenía derecho a cortar las ramas, que eran para los animales, o era para hacer, por ejemplo, los ubios de los animales, o el timón del arao, y daba unas explicaciones. Y ya te digo que en ese momento ya estaba ese nombre puesto. En la relación de Felipe II está también con Cedilla escrito, con los Jancos, los Jancos. Sí, y claro, eso, y también de las huertas,
y hablaba que decía que había una población antigua en esas relaciones, que una población antigua que... ¿Y cuándo ha tenido Arroyo Los Jancos el mayor número de habitantes? ¿Estamos en una buena época ahora o también tuvo ese boom demográfico de los 40? Lo tuvo en los años 40, 60. 60. En los 60. Al principio de los 60 tenía 3.900 y algo, lo que era el casco. No, ahí no metía a nadie, porque era el casco. Y con eso yo tengo mis dudas que pusieran menos. Estamos en la hora del pantano también, y entonces había menos casas, pero... Claro, porque entonces ya sí que era un pueblo dentro del municipio de Edad de Segura, claro. ¿no? Entonces hacer el censo era el casco nada más del arroyo el que pillaban. Y no pillaban por los cortijos. Los cortijos a 700 metros, claro, no entraba o 500 ya no entraba en otras secciones, porque en una de esas las en tuve. diseminados, por ejemplo, de Edad de Segura. Sí, porque en un año, en el 70, el censo de 70, lo estuve haciendo yo. Me dieron el trabajo, era yo muy jovencito, 18 años, y lo estuve haciendo y no terminamos de contar, pero llevábamos 3.000 y pico habitantes, y era del casco urbano nada más. Las otras secciones, también teníamos otra sección que era, pues más o menos lo que es hoy el término del arroyo, pero eso no la dejaron cortar, al final no nos dejaron terminar de cortarla. Determinante la historia de Arroyo de los Jancos, lo de 2001, cuando ya se reconoce como municipio. Hasta llegar ahí, ¿qué trabajo hubo que hacer para todo eso? Pues el trabajo había habido dos intentonas antes. A principios de los años 50, en el año 50 hubo una intentona, y en el 53 el Consejo de Ministros de Franco, me parece que estaba en La Coruña, el Consejo pues lo denegó. Lo denegó, ¿no? Entonces hubo recurso al Tribunal Supremo, pero no nos hicieron caso. Otra fue en el 59 y también lo denegaron en Consejo de Ministros. Y esta fue la tercera, y empezó el movimiento en el año 83, al final del 83, del verano para antes. Y en la primera reunión que se le hizo al pueblo fue el 19 de noviembre de 1983, y se le explicó el proceso que se iba a hacer. Más o menos la comisión gestora que había ahí, que era la Comisión Pro Segregación, ya se puso allí. Entre la directiva la tenían los representantes de los partidos que había allí entonces, PSOE, como tenía más, pues se puso del PSOE, en lo del Partido Popular, vicepresidente, y el Partido Comunista, otro vicepresidente, pero los verdaderos germes de ese movimiento eran gente que no estaban afiliados, y entonces se quedaron, uno fue el secretario y otro fue el tesorero de la tenía comisión. muy claro que el futuro de Arroyo era caminar por su cuenta. Claro, caminamos por ahí, y los primeros años que hemos estado caminando, que ha estado por aquel movimiento, que luego se transformó en un partido independiente, AEGO, que se presentó en varias elecciones. La primera que nos tocó ya en el proceso de segregación, se presentó como solución independiente, y ya la otra a continuación fueron todos AEGO, que era todo el partido que está ahora mismo en la alcaldía. Está en la alcaldía. Y entonces hasta varios años a la alcaldesa que le tocó ser la primera alcaldesa del grupo de AEGO, cuando se fue, pues entonces ya ganaron los socialistas, y después hay corta historia, pero ha habido hasta alternancia política, en el equipo de gobierno. Sí. O sea, ha habido tiempo para todo ya. Y más gente que había pasado por muchos sitios, ves muchas cosas de estas en tu familia, y luego ves las relaciones con Bea, y tratarte algunas veces en el ayuntamiento de una manera un poco especial, como en algunos casos cuando tenía 16 o 17 años. ¿Cuánto han tardado en elaborar el libro? Pues el libro pudo haber estado 4 años antes, pero con todos estos problemas, la pandemia, pues si quitamos eso, pues unos 3 años o 4 hemos estado haciendo el libro. 3, 4 años. Lo que he dicho antes, podía haber sacado otro capítulo más. Sí, es que como se tardaban en imprimirlo, pues empezábamos a hablar, me decía Paco, vamos a actualizarlo. Digo, bueno, empezamos que entonces esto no se acaba, tenemos que ir, que esto son muchas páginas, no podemos estar metiendo más datos ahí. Lo bueno es que habéis contado con la Diputación Provincial. Sí. Ha sido quien ha elaborado el libro a través del Instituto de Estudios Jiennenses, que siempre está muy pendiente de estos temas así, sobre todo cuando se habla de algo tan interesante como es la historia, el pasado o la geografía física también de un pueblo, ¿no? Nosotros pensábamos dárselo al ayuntamiento para que dispusiera del libro, que hablase con la Diputación, se lo dijimos, que hablase con la Diputación, para que la Diputación lo imprimiera y se pusiera de acuerdo con los libros, pero se nota que no había a lo mejor suficiente fluidez, y la Diputación por su cuenta ha imprimido ella unos ejemplares, ha sido la que ella lo ha imprimido. Entonces todavía mucha gente me pregunta, a ver cuántos libros nos puede, a ver si no encuentras libros, digo, el libro no lo encuentro, a ver si la Diputación puede hacer, y no hizo mucho.
a ver si hacen otra edición y se pueden, para que la gente del pueblo pueda tener todo lo que quieran tener el libro. Visto tiene esta foto de Arroyo de los Jancos grande, ¿eh? Sí, eso es del año 2004. Del 2004, porque estaba viendo, digo, esta foto no me parece. Ahí no se ve. No me suenan muchas cosas, digo, porque a lo mejor no es actual, no es de 2004. Es de 2004. Ahí no se ve el parque, ni el polígono, ni el polígono que está al fondo. ¿Por qué una foto de hace No, porque 17 años? Porque nos pilló a No, mano. 17 no, menos, Nos 7 pilló, años, sí. nos pilló a mano de qué fotos ponemos. Y entonces pues, vimos esta y dijimos, vamos a poner esta. Y pusimos esta. Y le gustó esta, ¿no? Sí. Que podría haber sido, en vez de hace 17 años, una foto de ahora también, Sí, ¿no? sí. Porque hoy en día con los drones es más fácil hacer fotos sí. aéreas de. Sí, pero de como los muchas pueblos. veces lo hemos hecho nosotros, pues en nuestra cuenta cosas, y alguien que nos ha ayudado, a lo mejor a hacer los cuadros estadísticos de la estadística, un hijo del otro autor, nos ayuda mucho, Ajá. porque es profesor de eso en la Universidad también de Granada, pues entonces nos ha ayudado. Y ahí han tenido mucha ayuda en muchas cosas, pues muchas veces allí ir a la universidad para poder sacar algunos documentos y cosas que nos vienen sobre todo de la parte primera que hemos hablado. Ajá. Luego Pues interesante. hablamos de todas estas cosas, luego hablamos también de las causas del poblamiento, que por ejemplo en 1900 había censado en el arroyo 196 personas. Solo. Pero es que muchas veces nos dividían en dos partes, en el mismo núcleo de población nos dividían en dos partes. Ah, ¿sí? Una le ponía Arroyo de los Jancos y en otra ponía, y a la vez ponían también la venta de las Camposantos, la venta que está en todo el centro, al lado donde estaba la famosa cueva del gigante Ojanco. A saber, el que hacía el censo en su día, No, el que pensaba, ¿no? Claro, sí, hay también anécdotas, ahí no lo pongo porque ya sería mucho, pero que cuando empiezan a mandar los primeros maestros al arroyo, con el maestro había 1.200 y algo de habitantes y cuando era el nombramiento para una maestra había 800. Ajá. No sé. Pues todas esas curiosidades pueden ser una segunda parte de historia, ¿no? No, sí, todo eso lo tengo recogido de esas, pero claro que ya sería mucho meter ahí. Pues para el siguiente. Me hubiese gustado contar aquí también con Francisco Sí. Cabrera. Lo que pasa es que él vive en Granada, Sí. ya se había ido, no Sí, se podía. Pero bueno, en otra ocasión hablamos Ah. con él y hablamos pues de esta publicación y de mucho que se puede hablar de Arroyo Claro, del Janco. ahí también de los que hicieron el progreso del arroyo, que fue la construcción de la carretera, la carretera 300, la carretera nacional, Córdoba-Valencia, y que esa fue la que dio mucho impulso. Luego el ferrocarril, que hubo un momento. Bueno. El ferrocarril, que eso ya es otra cosa. El También proyecto de hablamos ferrocarril, porque no hemos llegado a tener ferrocarril. Sí, pero que sí la había, cuando cortaron la primera vez la hora con la República, cuando empezó la República, se quejaban, había escrito de toda esta zona, diciendo los pueblos, la gente que tenía trabajando en el ferrocarril, Claro, en su día dio mucho trabajo también. que se iban a morir de hambre. Sí, Que sí. había problemas en aquella época, si no se también de sequía, que se iban a morir de hambre. Y hablaba, en el arroyo había 400 personas diciendo que trabajaban. Y En el cuando hablamos del arroyo, es el casco, no vamos a hablar del municipio porque eso estaba en Beas, que ponía No 1000. existía como municipio. Ponía Beas 1000, y luego, pero sí luego reconocía que el arroyo tenía 400. Si la carretera, la Nacional 322, ha sido tan buena para Arroyo, muy bueno hubiese sido también para Arroyo tener ferrocarril pasando justamente al lado. Al lado, pegando la casa. Hubiera ayudado bastante de a su hecho, desarrollo. y de hecho tenía la estación, le hicieron la estación ahí porque veían que había progreso. Y es que había unas minas, las minas que estaban entre el arroyo y el pantano de Guadalmena, a 3 kilómetros escasos del arroyo, pero en la parte ya de Chiclana, que eso hay un corte de Chiclana, que es del arroyo, pero emocionalmente del arroyo. Pero claro, pertenece a A ver si ahora se van a meter en litigios con No, el no, Ayuntamiento de Chiclana de Segura porque para ampliar. porque prácticamente no vive allí. Sentimentalmente, la gente que ha trabajado allí ha sido en esa zona, que es el cuarto de Gualmena, que se le conoce, Sí. son gente que vivía en el arroyo. Ajá. Los propietarios a lo mejor ni eran de Segura. Claro, Lo que se llevaban eran los impuestos. claro. Porque claro, Segura llegaba al límite con Bea allí, pero empezó a dar a Orcera y no le dio allí. Está retirado. Cuando se delimitó el término municipal de Arroyo de los Jancos, ¿se cogió solamente parte de Beas o también No, más que de Bea. nada más que de Beas, De ¿no? Beas. Aunque los de alrededor se echaran a temblar, ¿no? Como No, diciendo, no. a ver si nos quitan un cacho ahora. De hecho, cuando hay elecciones, la gente que vivía en el pantano, que estamos cerca en el pantano, iba a votar al arroyo. A Arroyo, ¿no? Sí, siempre ha ido a votar. Aunque sea término de Chiclana de Segura. Es que eso era de Segura. De Segura. Chiclana es de Guadalmena, de Río Guadalmena, Ajá. al otro lado de Guadalmena. Y ahí es que se juntan los dos ríos, ahí hay una especie de triángulo, ¿Pero de Segura de qué pueblo? ¿De Beas? no, de Segura de la Sierra. De Segura de la Sierra. Sí, ahí hay un triángulo formado entre el Guadalmena y el Guadalimar,
que es de Segura de la Sierra. Que tiene parte ahí, Segura de la Sierra. pero no unificado en un mismo No, límite, separado. Separado porque está, entre medias está Orcera, Ajá, La Puerta claro. y el Puente Génave. Por eso digo, le pilla lejos Claro, le pilla lejos. Lo Segura que de la pasa eso tuvo que ser que a dar término de Orcera, cuando fue el primero que se separó, empezar a partir- le dio ahí un trozo a Orcera, pero yo sigo con su término que era grandísimo. Ajá. Luego de la Orcera le dieron a La Puerta. Ajá. Y La Puerta le dio al puente, pero aquello era de Segura y no se lo dio a nadie porque era de Segura. Sí, como pasa, por ejemplo, con pueblos como Sorihuela de Guadalimar, que tiene el término partido, ¿no? Tiene lo que es la parte de la campiña, donde lo que es el pueblo, y lo luego de en la sierra en la tiene sierra. otro trozo. Claro, una cosa así. Que no están juntos y están Pero separados. que eso es porque fueron dando trozos y aquello se lo dejaron. Iban repartiendo. Repartiendo. Luego aquello, la zona aquella, el cuarto de Gualmena, a principios del siglo XX fueron de una familia nada más, Sí, sí. que eran muy poderosos en Orcera, que eran los Parras. Ajá. Era Genaro de la Parra lo compró a unas personas que, yo no sé, vivían o estaban domiciliadas en Sorihuela y le compró aquellas tierras. Ajá. Muy bien. Andrés, que se nos ha pasado todo el tiempo y nos quedaría mucho por hablar, ¿a que sí? Sí. Pues podemos hablar de historia de Arroyo de los Jancos otro día, si quieres. Sí, yo sí. De la historia es más mi especialidad. Andrés, muchas gracias por venir a presentarnos el libro. Enhorabuena por el trabajo que han realizado. Y nada, seguir profundizando en la historia de Arroyo, que por lo que veo es bastante importante e interesante. Muchas gracias por habernos dejado hablar aquí y presentarnos. Siempre que quieras. Un placer. De nada.